Muy buenas tardes y buenos días. Bienvenidos y bienvenidos nuevamente a las más de 270 personas que se inscribieron y que de diferentes países nos siguen el día de hoy. De igual manera, damos la bienvenida a las y los estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México que nos acompañan y a quienes a través de la plataforma Facebook también nos siguen. De esta manera, damos inicio a esta segunda jornada del tercer Congreso Internacional Virtual de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 212, ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y de las Cortes Supremas. De igual forma, bienvenidos a esta tercera mesa temática. Para moderarla, nos acompaña el día de hoy el maestro Juan Francisco Díez Spels, de quien me permitiré leer una síntesis de su trayectoria académica y laboral. El maestro Juan Francisco Díez es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Reino Unido, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, donde dirige la maestría en Ciencias Jurídicas y la revista Ars Juris. Es coautor del libro El problema de la autenticidad de los derechos humanos, una aproximación a través del pensamiento ontofenomenológico de Sergio Cotta, publicado por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de 3 capítulos de libros sobre derechos humanos y empresas, derechos de robots y derechos de los animales. De igual forma, realizó una estancia de investigación en la Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, y un diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Oxford. Maestro, le cedo el uso de la voz. Sí. Muchas gracias, Fátima. Antes que nada, muchas gracias a la Universidad Iberoamericana y a la Red Iberoamericana por la invitación para moderar esta mesa. De verdad es un honor poder estar aquí y discutiendo un tema que, como ya se veía desde el día de ayer, pues ha generado un debate muy interesante y que puede suscitar muchas preguntas. Quizá la principal pregunta que está por detrás de todo lo que se discutía desde el día de ayer es, dentro del tema de los derechos humanos, ¿qué y cuáles son derechos humanos? Y sobre todo derechos auténticos, como se lee ahora, de dónde derivan y por qué en todo caso tendrán que derivar de textos constitucionales, o incluso podríamos preguntarnos si incluso más allá de textos constitucionales. Ahí salió el tema de los derechos innumerados, por ejemplo, ¿no? Y por qué la necesidad de una consagración de los derechos, pues para una mejor y mayor protección de los mismos. El tema sin duda no es nuevo. La idea de preguntarnos si existen pocos derechos, por ejemplo, como la seguridad, la libertad, la igualdad, quizá la propiedad, y que de ahí se deriven otros tantos derechos, o por el contrario, si podemos hablar de una creación exhaustiva de derechos para proteger distintas realidades de la realidad humana, o distintas facetas de la realidad humana, creo que es un tema apasionante. Si vemos desde creación del concepto de derechos humanos propiamente después de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto previamente desde la Ilustración, el concepto de derechos humanos no ha dejado de expandirse, de ampliarse, de crearse nuevos derechos, nuevos tratados o también nuevas interpretaciones de ampliar o de interpretar los derechos. Para eso, pues, siendo ya que pues es un tema sumamente relevante, insisto, creo que es uno de los de las preguntas que está por detrás de ello. ¿Y cuáles son los derechos auténticos?
y creo que es un tema que salía incluso desde ayer, el dar hasta dónde, por ejemplo, el papel de las Cortes Constitucionales está limitado para la creación de nuevos derechos o para la ampliación incluso de su interpretación. Para ello, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta tercera mesa del Congreso sobre nuevos derechos y ampliación de derechos, y a la segunda jornada. Para ello, pues me honro de compartir la mesa, tanto virtual como presencialmente, con tres colegas con los que seguramente podemos dialogar acerca de estos temas tan interesantes. Y para ello, y sin más preámbulo, y que podamos comenzar con la exposición de estos temas, pues le cederé el uso de la voz a la doctora María Fernanda Cobo Armijo, quien nos hablará sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, los tribunales y el derecho a la protección de la salud, tema en el cual es experta. Bienvenida, Fer. La doctora María Fernanda Cobo Armijo es doctora en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, Escuela de Salud Pública de México. Es académica de tiempo completo y coordinadora de las clínicas jurídicas del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. ¿Tienen mal audio ellos? Es autora de más de 10 artículos y capítulos de libros sobre diversos temas y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, en donde tiene el nivel de candidata a investigadora nacional. Pues adelante, Fer. Muchísimas gracias, Juanfran, y muchísimas gracias a todas las personas que están en la Ibero. De antemano una disculpa porque la Ibero es mi casa y yo no estoy ahí presente, pero con los cambios de fecha se me complicó estar presente y con otro compromiso en la ciudad de Cuernavaca, justo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarles y bueno, yo quiero empezar esta exposición justamente sobre el capítulo que me tocó realizar para el libro, la compilación de capítulos que se está planeando tener como resultado de este congreso. Y bueno, pues quiero empezar a contarles que después de escuchar la excelente exposición del día de ayer del doctor Díaz Reborio, pues me di cuenta de dos cosas, ¿no? Primero, que lo que yo venía a exponerles el día de hoy es terriblemente formalista, terriblemente... pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, releyendo mi artículo dije, bueno, a ver, yo no me puse a buscar cómo se podían contemplar nuevos derechos a partir de la construcción de la jurisprudencia mexicana. O sea, yo fui completamente formalista en el sentido de que revisé la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia Mexicana en materia de salud y a partir de ahí describí una situación que estaba sucediendo. Entonces, sí, primero quiero hacer este caveat en mi intervención, para contarles que a partir de la mesa de ayer, más bien han salido en mi mente nuevas preguntas y posibilidades sobre el análisis que yo realicé en este capítulo. Y bueno, comentarles que en este sentido, ya que mi exposición va a ser tremendamente formalista sobre lo que ha realizado la Suprema Corte de Justicia en materia de derecho a la protección de la salud y sus interpretaciones a este derecho, contarles que al inicio del documento que ustedes tendrán la oportunidad de ver próximamente, yo comienzo analizando qué hacen a los tribunales constitucionales o cuáles son los factores que determinan que un tribunal constitucional tome ciertas decisiones sobre una interpretación determinada o no. Y para eso me sigo de la teoría realista del derecho, y entonces comprendo que existen o hago hincapié en los factores extrajurídicos y jurídicos que determinan a un tribunal constitucional o a un juez, en este caso a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia, a determinar el contenido y la interpretación del derecho. Conocer que, bueno, también las interpretaciones que el Tribunal Constitucional Mexicano y los tribunales colegiados de circuito han hecho en la materia dependen de muchísimos factores, como yo ya les había mencionado. Entre ellos, la época del Seminario Judicial de la Federación, es decir, cómo se integran además las personas que forman parte de la Suprema Corte de Justicia, cuál es su bagaje, cuáles son sus conocimientos, cuál es el contenido o a qué corriente ellas y ellos se autoadscriben,
para determinar si su interpretación será más formalista o progresiva o acreedora a construir nuevas interpretaciones sobre los derechos. En este sentido, el objetivo de mi trabajo fue analizar justamente la función de la jurisprudencia tomando en consideración estos factores y de las tesis aisladas en salud, para identificar cuáles son los alcances, funciones y contenido que se le ha dotado a este derecho a través de las interpretaciones que se ha realizado o que se han realizado por la jurisprudencia y además por las tesis aisladas en México. Asimismo, y me surgió una pregunta, o sea, ¿cómo estamos usando las interpretaciones que se crean? Si estamos usando las más cercanas a los principios o a razones de segundo grado en la justificación de las decisiones judiciales, o si las estamos usando también las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia en México más como reglas de aplicación inequívoca. Y bueno, eso fue prácticamente lo que yo analicé. Hice una búsqueda sistematizada de descriptores, además en el Semanario Judicial de la Federación, y extraje aproximadamente más de 60 tesis aisladas y tesis de jurisprudencia para el lapso que va de 2005 a 2011 y de 2011 a 2022. Considerando dos grandes reformas, la reforma constitucional de junio de 2011 y considerando también la reforma judicial de 2021. Continúo mencionándoles que además uno de los puntos interesantes que yo encontré al recabar estas tesis aisladas hice un análisis temático de contenido, del contenido de las mismas, e identifiqué o continué con un estudio que ya se había realizado en 2017, en el que justamente se analizaban el contenido de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia Mexicana en la materia. Algunas de los hallazgos de esta búsqueda sistematizada y de este análisis de contenido que realicé, pues bueno, fue primero comentarles que antes de o previo a la reforma de 2011, tanto los tribunales colegiados de circuito en México como la Suprema Corte de Justicia tienen una cantidad limitada de criterios en la materia y criterios que en el mejor de los casos se relacionan con las pretensiones de la industria en materia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que los casos que llegaban a los tribunales superiores en México y que eran de conocimiento de jueces, ministros y en su caso magistrados, respondían más a las pretensiones de empresas que a las pretensiones de personas que pudieran llevar su caso a la defensa a un tribunal constitucional. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar para este primer gran periodo son interpretaciones del derecho a la protección de la salud que no necesariamente responden a intereses de personas, sino que responden a intereses económicos de las empresas que lograron judicializar estos casos. ¿En qué sentido? Es la siguiente pregunta. En el sentido principalmente de defender los intereses en contra de normas que tienden a proteger la salud pública, como pueden ser las normas relacionadas con el etiquetado de alimentos y que claramente en el caso de México pueden afectar los intereses comerciales de las empresas, y también en el sentido de las interpretaciones van en el sentido de proteger otro tipo de intereses comerciales como pueden ser el de la industria farmacéutica. Sin embargo, para el segundo periodo a partir de la reforma constitucional mexicana de 2011, encuentro jurisprudencias y tesis aisladas que se pueden relacionar directamente con el goce efectivo del derecho a la protección de la salud y otras relacionadas con cuestiones procesales del juicio de amparo y la reparación del daño en este tipo de casos. Ahora, ¿cuál es y el que debería de interesarnos más definitivamente sería la primera clase, que son las relacionadas directamente con el derecho a la protección de la salud y cómo se están utilizando? Bueno, pues en este caso se encuentran tesis que establecen criterios que pueden ahí sí ampliar o redefinir el contenido sustantivo del derecho a la salud y que tienen que ver con la garantía efectiva del derecho, que tienen que ver con cuestiones más administrativas, pero que afectan la garantía de este derecho que requiere de un hacer positivo del Estado, como puede ser el financiamiento, otras que hablan sobre la naturaleza del derecho, otras que hablan sobre su contenido. A ver, sobre la garantía del derecho a la protección de la salud, ¿qué encontramos? A ver, encuentro para el primer periodo de análisis
que se hablan sobre cuestiones o determinan estas interpretaciones, cuestiones relacionadas con la calidad en la prestación de los servicios. Y entonces empieza a preguntarse y empiezan a definir los ministros y magistrados de la Corte y tribunales colegiados de circuito cuáles son los conceptos que engloban a la calidad en la prestación de la atención. Y entonces, en este sentido, empiezan a decir que la calidad de la atención requiere o se liga con los criterios de accesibilidad y disponibilidad. En este mismo sentido, y empiezan a hablar o a hacer interpretaciones sobre grupos poblacionales específicos o grupos en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas recluidas o que se encuentran internadas en alguna institución estatal, y entonces establecen la obligación del Estado de proteger y de garantizar el goce efectivo de su derecho a la salud. Otro tema muy interesante que se encontraron en las interpretaciones es la ampliación que se da a las prestaciones estatales a las cuales las personas tenemos derecho. Principalmente se menciona en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia la obligación que tiene el Estado de proveer a las personas medicamentos que no necesariamente se encuentran enlistados en los catálogos de servicios o paquetes de beneficios estatales. Quiero hacer aquí para las personas que no son mexicanas un breve comentario, en el sentido de que en México tenemos un Sistema Nacional de Salud en su componente público y en su mayoría las interpretaciones que se realizan sobre el goce efectivo de este derecho se relacionan al componente público del Sistema Nacional de Salud. Ahora sí, continuando respecto al financiamiento, lo único que la Corte reconoce es que el financiamiento en materia sanitaria recae exclusivamente al Estado. Sin embargo, no podemos obviar la naturaleza mixta del financiamiento de las actividades que determinan la prestación de los servicios que el Estado puede otorgar. Es importante decir y entender, esto y es una de mis críticas principales a la interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia mexicana, que esto es verdadero siempre y cuando se analice la concepción individual de la prestación de los servicios de salud, más no si analizamos la visión colectiva de salud pública. Y entonces es cuando, a partir de la discusión tan interesante que se tuvo el día de ayer, yo me empiezo a cuestionar si la Corte mexicana o si nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si existen derechos derivados del componente público del derecho a la salud y las actividades públicas que necesita garantizar el Estado en materia de, por ejemplo, de control de vectores, de control de enfermedades infecciosas. Sobre la naturaleza del derecho a la salud, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados sí retoman esta doble visión del derecho, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Y se observa un cambio de concepción de la naturaleza prestacional del derecho humano en el entendimiento de que el derecho a la protección de la salud o el derecho a la salud como lo observan los tratados internacionales. ¿Y por qué hablo tanto de derecho a la protección de la salud? Porque en México así está reconocido en nuestra Carta Fundacional. Es la precondición para el goce de otros derechos, ya sea en su componente individual o en su componente colectivo. Y respecto al contenido, las interpretaciones que realizan ambos tribunales son variadas. Aquí podría yo detenerme una gran cantidad de tiempo que no es el objetivo, pero sí mencionarles que contemplan obligaciones del Estado y derechos subjetivos de las personas que se relacionan con el acceso a los insumos que el Estado puede proveer, que se relacionan con la definición de atención médica integral a la cual una persona tiene acceso. Esto implica un tratamiento oportuno, adecuado, apropiado y completo, que no muchas veces se encuentra definido además en las normas mexicanas. El derecho a la atención médica, por ejemplo, cuando una persona derechohabiente no se encuentra activa para el régimen de prestación de seguridad social al cual es acreedora, o una obligación progresiva o la obligación progresiva de las instituciones prestadoras de otorgar siempre medicamentos más innovadores, más protectores y que tengan una mejor eficacia terapéutica. También en temas del contenido del derecho, la Corte se ha pronunciado sobre la limitación necesaria que este derecho tiene que tener para definirse solamente a personas físicas y no personas morales. Y este es un punto de relativa novedad,
dado que llegó un caso de este estilo a la Suprema Corte de Justicia mexicana y la obligó a preguntarse si las personas morales tenían derecho a la salud. Evidentemente se mencionó que no, pero se estableció en un criterio la limitación de este derecho. Y respecto a las jurisprudencias y tesis aisladas que se analizan, y aquí es interesante mencionarles que empiezo a encontrar criterios relacionados con la pandemia por COVID-19, donde se establece que en algunos casos la suspensión definitiva va a proceder de plano siempre y cuando los quejosos en el juicio de amparo sean personas empleadas del sector salud que sean un grupo en condición o en situación de vulnerabilidad, es decir, que sufran algún tipo de comorbilidad. Otro tema interesante en este tipo de jurisprudencias y tesis aisladas que encontré fueron los criterios que se crean respecto a la reparación, al principio de definitividad, al acto reclamado y a la reparación integral del daño por violaciones al derecho a la salud, que establecen los parámetros que deben de considerar los jueces en todo el poder judicial de la Federación para garantizar cuáles deben de ser los elementos que compongan una reparación integral del daño por violaciones al derecho a la salud de las personas. Finalmente, comentarles que en este segundo grupo de jurisprudencias y tesis aisladas, no solamente se habla o no solamente se sientan criterios que atienden al personal de salud de las instituciones prestadoras en la pandemia de COVID-19. También es importante decirles que se establece a través de la jurisprudencia la obligación, por ejemplo, de otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo a personas menores de edad de 12 a 17 años que busquen la vacunación por COVID-19. Respondiendo de esta forma, en una manera, o los tribunales respondiendo de esta forma, completamente contraria a la política nacional de vacunación para COVID-19 emitida por el Ejecutivo Federal. Algunas de las conclusiones a las que yo llegué en este estudio es que en materia procesal las jurisprudencias y las tesis aisladas se aplican más como reglas y en materia del contenido y alcance del derecho, las que se caracterizan o entran en esta categoría, se aplican más como principios, estableciendo normas generales que sientan los límites del contenido del derecho a la salud. Otra cosa que encontré es que los casos que motivan en general estas jurisprudencias y tesis aisladas responden a casos que no necesariamente son fáciles, sino que son casos desde el razonamiento judicial difíciles o problemáticos que implican no solamente determinaciones sobre el contenido del derecho a la salud, sino sobre otros derechos que se encuentran relacionados con este contenido. También decirles que una de las cuestiones que vamos a empezar a vivir en el sistema de salud mexicano y que es un llamado atento también al Poder Judicial de la Federación, es que en México encontramos una creciente ola de judicialización del derecho a la protección de la salud en nuestro país y una aún mayor, bueno, no aún mayor, pero relacionada y comparada con otros periodos, sí lo es, producción de criterios jurisprudenciales y tesis aisladas en la materia del derecho, donde se observa una tendencia de jueces, personas ministras, magistrados y magistradas para garantizar o cambiar o revirar la política pública nacional en materia sanitaria. Esto es interesante porque análisis comparados, especialmente en Brasil y en Colombia, han indicado o han llamado la atención sobre los problemas que se dan entre poderes por la emisión de este tipo de criterios de tribunales constitucionales. Sin embargo, y atendiendo a la naturaleza y a la situación que sufren los sistemas de salud públicos y privados en los países en Latinoamérica, se observa que las determinaciones judiciales serán aquellas que garanticen o que ayuden a la garantía efectiva del derecho más allá de las políticas públicas sanitarias. Estas son algunas de las conclusiones a las que yo arribé después de hacer este análisis temático y de contenido de estas 37 tesis jurisprudenciales y tesis aisladas. Y solamente decirles que sí encuentro tensiones entre poderes a la hora de estudiar no solamente las tesis, sino también los expedientes y los casos que acompañaron a su producción e integración y desarrollo.
y que también se observa sí, una ampliación en el contenido material del derecho a la protección de la salud. Y no solo eso, también esfuerzos desesperados, yo le llamo así, de la Suprema Corte de Justicia por garantizar la igualdad en la prestación del servicio. Tal vez es un análisis distinto a los que ustedes han escuchado últimamente. Yo estoy acostumbrada a hacer más análisis empíricos en materia sanitaria, pero creo que también es relevante conocer cuáles son las actividades, y no solo actividades, sino criterios que están construyendo los tribunales constitucionales en México para el goce y prestación efectiva del derecho a la salud. Muchísimas gracias, Juanfran, y espero haber sido lo suficientemente clara y atenerme al tiempo otorgado. Anda, por supuesto que sí, y creo que es importante el análisis que haces acerca de un derecho específico. Ya se veía desde ayer en la parte más general, en una cuestión más específica, cómo el desarrollo de no solamente de nuevos derechos es relevante, sino también de la nueva interpretación o de la ampliación de la interpretación de ciertos derechos que quizá podríamos considerar no tan nuevos, sí en el ámbito social y económico, pero no tan nuevos en principio, pero sí la ampliación del contenido de los mismos o de la garantía, como decías, y por supuesto de la naturaleza del derecho. Y me parece que mencionas también aspectos muy relevantes. Uno, ayer se platicaba también acerca de los titulares de los derechos. Lo que mencionas sobre la titularidad aparente por parte de empresas de un derecho como el derecho a la salud o ya más referido a grupos específicos, es un tema que tiene que ser abordado en el análisis de la ampliación del contenido y también de los derechos. Sobre todo porque, como mencionabas hacia el final, son casos difíciles, no son casos fáciles, sobre todo cuando se trabaja con principios y no con reglas, o no solamente con reglas. Y eso demuestra la complejidad intrínseca a la cual se enfrentan no nada más las cortes nacionales, en este caso la Corte Mexicana, sino también los tribunales internacionales de derechos humanos. En cuanto a lo que decías de la titularidad o presunta o posible titularidad por parte de empresas en materia de derecho a la salud, habría posiblemente que preguntarle al Tribunal Europeo, ¿no? ¿Qué ocurriría, qué diálogo podría haber? No en específico con la Corte Mexicana, pero sí para la comprensión del derecho en específico. Pero bueno, ya que estamos hablando en particular también de la Corte Mexicana, en específico de la labor de nuestra Corte en la creación de nuevos derechos y en la ampliación del contenido o al menos de la interpretación de los mismos, tengo el gusto de presentar para la siguiente ponencia, que va muy de la mano con esto, al maestro Jesús Cadena Alcalá. Él es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro Carbonell, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y labora en la Escuela Judicial Electoral. Es autor de un libro, 3 capítulos de libro, 5 artículos especializados arbitrados. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Pisa, Italia. El título de la ponencia del maestro Cadena es La creación de nuevos derechos desde la Judicatura Constitucional, panorámica de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Maestro Cadena, pues le cedo el micrófono. Muchas gracias, gracias por la presentación y por la amable invitación. Quiero en un primer momento agradecer al doctor Giovanni, al doctor Juan Manuel López Ulla por la invitación a este Congreso Internacional, a la Universidad Iberoamericana, desde luego, por el esfuerzo de generar este diálogo académico sobre un tema que parece nuevo, pero bueno, no es del todo así, respecto de algunos vestigios que han quedado sobre el reconocimiento de derechos fundamentales. Un honor participar en esta mesa. Gracias al maestro Juan Francisco por la presentación.
Bueno, voy a hablar de 5 puntos en específico que iré desarrollando a partir de este texto con el que contribuí para la obra colectiva de este Congreso Internacional. El primero, los voy a enumerar para una mejor sistematización y creo que va a quedar un poco más clara la idea a la que quiero llegar. Hablaré primero sobre el reconocimiento no taxativo de los derechos. Este es un tema fundamental. Posteriormente, sobre un debate, una interrogante que se da en el constitucionalismo contemporáneo sobre a quién le corresponde la configuración del contenido esencial de los derechos. Es decir, si es una labor del Poder Legislativo como poder constituyente permanente o como legislador ordinario, o si bien esta labor es compartida frente a la Judicatura Constitucional. Después hablaremos en un punto sobre la legitimación democrática que tienen los jueces para crear nuevos derechos. Y finalmente, 2 maneras que yo he visualizado en cómo se desarrolla interpretativamente los derechos a partir del ejercicio que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, en un primer momento, para hablar del reconocimiento de los derechos hay que establecer una cláusula que es sumamente importante. Aquella que establece que el reconocimiento de derechos fundamentales es una cuestión constitucional. Es decir, el hecho de que a partir de la Segunda Guerra Mundial los diferentes estados se hayan dado a la tarea de configurar catálogos de derechos fundamentales, no quiere decir que por esa simple situación la cuestión del catálogo de derechos... ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Pero se escuchaba como un eco, ¿no? Sí. Entonces, les decía, el reconocimiento de derechos fundamentales como una cuestión que se aborda en el Estado constitucional contemporáneo implica que el desarrollo esquemático esencial es una cuestión que va más allá del contenido de la Constitución, es decir, es una cuestión metaconstitucional. Incluso hay profesores que han establecido que esta cláusula de no taxatividad es la que faculta a los jueces constitucionales para que en determinados casos puedan o ampliar el contenido de derechos o, a través de la interpretación contextual o la interpretación creativa, generar nuevos derechos. Entonces, es una cuestión sumamente importante que en México comenzamos a visualizar a partir de la reforma del 2011, por, digamos, 2 postos de apertura al texto constitucional. Uno, la constitucionalización de los derechos humanos de fuente internacional, que desde luego viene a nutrir el catálogo de derechos, y 2, pues precisamente la posibilidad de que la Suprema Corte o la Corte Interamericana, a través del desarrollo interpretativo, digamos contextual, vaya creando derechos a través de los casos en concreto. Entonces podríamos concluir que el hecho de que las constituciones contemporáneas crearan o configuraran catálogos de derechos fundamentales no es una cuestión inacabada para el reconocimiento per se. Es decir, van a surgir nuevas interrogantes, van a surgir nuevos derechos derivados del contexto y desde luego nuevas exigencias que la sociedad le va planteando a las Cortes Supremas para configurar el contenido esencial. Ahora, una pregunta muy importante, fíjense. ¿A quién le corresponde el reconocimiento de derechos? Me parece que en un Estado constitucional la labor es sumamente compartida. Es decir, no solamente el legislador democrático, ordinario como constituyente permanente, le corresponde el reconocimiento de derechos. Si estableciéramos que esa función es únicamente del legislador, vaciaríamos de contenido a la democracia. Porque desde luego que la democracia no termina en un aspecto representativo, sino que la democracia va más allá, incluso se habla de una democracia deliberativa, donde los tribunales constitucionales, a través de deliberación democrática de ciertos casos, pues van construyendo premisas argumentativas e interpretativas que pueden dar lugar a la construcción de un nuevo derecho. Y es ahí cuando viene la postura de que el juez constitucional en la actualidad pasó de un legislador negativo a un legislador positivo o propositivo. Es decir, tiene amplias facultades para crear derechos y no únicamente se dedica en ciertos casos a anular aquellas normas que puedan ir en contra del contenido de la Constitución o del parámetro de regularidad, sino que incluso puede ir más allá y en una visión sumamente creativa de un constitucionalismo postmoderno o de un constitucionalismo que podríamos llamar postpositivista, desde luego que tiene la facultad para crear esos derechos. Ahora, ¿de dónde deviene la legitimidad? Que es un tema que tenemos en discusión actualmente. Y es un tema que está, digamos, en el foco de atención, porque incluso el presidente de la República en días pasados
mencionó que iba a venir una propuesta para que los jueces se eligieran democráticamente, es decir, para que a través del voto directo pudiéramos elegir o no a quienes iban a integrar, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué el tema de legitimación democrática es tan importante? Hay una larga tradición, desde luego desde la escuela francesa, en la que los jueces no se eligen democráticamente, es decir, no hay un proceso directo en el que la ciudadanía elija a los jueces, pero ello no que por ese hecho el juez carezca de legitimación democrática, porque la democracia en la actualidad tiene muchas vertientes, justamente como les decía, desde el punto de vista representativo, sino que hay otros esquemas en el que la democracia se mueve actualmente. En México tenemos un claro ejemplo de democracia deliberativa que se da en el seno de la Suprema, donde las y los integrantes pues se dedican a deliberar aquellos casos que tienen una relevancia constitucional y respecto de los cuales incluso puede llegarse a dar una sentencia interpretativa, es decir, una sentencia que ha tenido al derecho o que crea un nuevo derecho, que eso va más allá de lo interpretativo para pasar, lo he sostenido, a lo mutativo, ¿no? Vamos más allá del para decir, bueno, me parece que el juez cuando crea el derecho tiene una facultad de mutar el contenido de la Constitución, porque no lo dice expresamente la Constitución, sin embargo, a través de ese ejercicio incorpora el derecho al contenido de la Constitución de manera implícita. Entonces, ¿de dónde deviene la legitimidad? Pues me parece de una alta justificación técnica. Los jueces en el momento en el que realizan estos ejercicios tienen que legitimar sus sentencias a través de un correcto ejercicio interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la sentencia realmente pueda soportar todas las críticas, pueda soportar incluso las impugnaciones que se puedan presentar, pues desde luego que requiere de un ejercicio de racionalidad judicial, donde el juez realmente logra expresar en esa sentencia el razonamiento del por qué tuvo a bien crear ese derecho, o por qué tuvo a bien posicionarse como un legislador positivo, que creó un derecho y que le dotó de contenido constitucional a través de un caso en concreto, que es un tema sí complejo, pero es un tema del que hay que discutir, desde luego. Esa legitimación democrática de la que gozan los jueces se adquiere por el alto grado de tecnificación que requieren y no tanto por si son elegidos a través de un proceso democrático o no, sin descartar, desde luego, que la elección de jueces constitucionales en diferentes vertientes sí pasa, de alguna manera, por una legitimación democrática de manera indirecta. Es decir, son los congresos en muchas ocasiones los que definen quiénes van a integrar la Suprema Corte, quiénes van a integrar un tribunal electoral, etc. Entonces, de alguna manera, sí hay una relación democrática en la elección, no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Ahora, para el cuarto punto, he visualizado dos formas en las que se crean los nuevos derechos, y este me parece que es un punto de inflexión sumamente importante para la creación de derechos en el constitucionalismo de nuestros días. Primero, hay una vertiente en la que la Suprema Corte ha asumido que el derecho puede tener una clara autonomía, el nuevo derecho. Es decir, no tiene un fundamento per se constitucional, pero la exigencia social implica que la Suprema Corte haga un ejercicio interpretativo donde dote de contenido un derecho sin ningún fundamento constitucional y lo incorpora al contenido de la Constitución. Un claro ejemplo de esto es el libre desarrollo de la personalidad, que como libertad residual la Corte lo configura en la sentencia del amparo directo 6 del 2008 y establece que el contenido esencial de este derecho va de la mano con la autonomía personal. Si ustedes revisan el contenido constitucional en sentido estricto, no van a encontrar de ninguna manera que se reconozca el derecho a la autonomía personal. Es algo que la Corte dotó de contenido de manera totalmente autónoma. Incluso la Corte ha sostenido que este derecho es autónomo a otros diversos y que como libertad residual pues se puede mover en muchos espacios públicos, desde el ejercicio de la autonomía personal hasta, por ejemplo, el que la persona puede decidir libremente si quiere casarse o no, si quiere tener hijos o no, dónde quiere vivir, con quién quiere vivir, etcétera. Es decir, aquellas metas o cuestiones personales que van de la mano con alguna toma de decisiones muy de la intimidad o de la privacidad de la persona. Entonces, esa es una primera vertiente de visualizarlo, como un derecho totalmente autónomo, que sin tener expresamente un fundamento constitucional, se le dota de ese contenido. Y la segunda vertiente parece que no es tan compleja, porque es cuando la Corte realiza
un ejercicio interpretativo para crear un derecho derivado del contenido constitucional. Es decir, la Corte desprende el contenido de la Constitución y dice, del análisis interpretativo de estos derechos se puede advertir el desarrollo de este otro derecho fundamental. Como puede ser, por poner un ejemplo, el derecho que tienen las mujeres que se han dedicado al hogar y al cuidado de los hijos a reclamar la indemnización o la pensión compensatoria, que es un derecho que deriva de otro diverso que conocemos como el nivel de vida adecuado, que es un derecho también reconocido por la Suprema Corte vía interpretación y del que se desprende el contenido de este otro. Entonces, va a haber un área de oportunidad en la que hay ciertos derechos que sí desprenden de un contenido constitucional, pero que, digamos, el desarrollo interpretativo se debe a la labor que hacen las y los jueces constitucionales, como en este caso en concreto. En conclusión, en una proyección, pues tendríamos dos posibilidades para crear derechos. Aquellos que emanan indirectamente del contenido de la Constitución y aquellos que, sin tener contenido de fuente constitucional, pues la Suprema Corte los incorpora de manera implícita, desde luego ampliando el catálogo de derechos. Eso quiere decir, fíjense, que todos esos derechos se vuelven exigibles. Es decir, que yo puedo ir a judicializar todos esos derechos que están expresa o implícitamente reconocidos en la Constitución y que el mecanismo por excelencia pues sería el juicio de amparo. Ahora, en el texto que yo presenté para este congreso, hablé de 6 sentencias que son emblemáticas de la Suprema Corte para este ejercicio interpretativo de nuevos derechos. La primera es el amparo directo 6 del 2008, donde la Corte configura el derecho fundamental no enumerado al libre desarrollo de la personalidad, que ha servido para casos como el consumo lúdico de la marihuana, donde la Suprema Corte en el amparo en revisión 237 del 2014, pues precisamente estableció que esa restricción prevista en la Ley General de Salud era indebida frente al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, porque incluso lo dejaba sin contenido, era una restricción absoluta. Por ahí he sostenido que las restricciones absolutas no son viables en un Estado democrático, porque dejan sin contenido a los derechos fundamentales. Segundo, este es muy interesante, fíjense, amparo directo en revisión 1200 del 2014. En este la Corte reconoció como nuevo derecho el nivel de vida adecuado, que deriva precisamente del derecho al mínimo vital. Un derecho que de inicio se presentó en un tema fiscal y que después se fue inclinando un poco más al derecho de familia o a las relaciones de carácter civil entre particulares, es decir, eficacia horizontal del derecho fundamental. Y en este derecho la Suprema Corte puso especial atención en el que el derecho a un nivel de vida adecuado es primeramente exigible a las relaciones entre particulares y que posteriormente, desde luego, puede ser exigible frente al Estado. De ahí pasamos al amparo directo en revisión 1754 del 2015. En este la Corte reconoció como derecho fundamental la pensión compensatoria. ¿Y por qué es importante visualizar este derecho a la pensión compensatoria? Porque, como yo les decía, emana de otro derecho diverso. Es decir, proviene del contenido del derecho a un nivel de vida adecuado, pero digamos se singulariza en la vertiente de que la mujer puede exigir esta indemnización cuando, además de salir a trabajar, pues se dedicó a las tareas del hogar. O puede exigir también una pensión vitalicia si es que solo se dedicó a las tareas del hogar, y entonces se abre la posibilidad de que de manera permanente goce de esta remuneración económica que garantice precisamente el derecho a un nivel de vida adecuado. Después pasamos a un caso que me parece es el más interesante de los que ha resuelto la Corte en la anterior 10ª época. El amparo en revisión 1368 del 2015. Aquí la Corte reconoció como derecho fundamental el derecho a una vida independiente de las personas con discapacidad. ¿Por qué es tan relevante este caso? Porque la Suprema Corte aquí declara la inconvencionalidad del estado de interdicción. Y en el momento en el que declara la inconvencionalidad del estado de interdicción, digamos que se enfrenta a una problemática, es decir, ahora ¿qué pasa con esas personas que tienen una discapacidad y que desde luego requieren de un apoyo o una salvaguardia? La Corte, bajo una lectura, una interpretación principialista, determina que en lugar del estado de interdicción que priva de manera absoluta de ciertos derechos como la capacidad jurídica, la personalidad jurídica,
la autonomía de la libertad, etcétera, debe de establecerse un sistema que vaya acorde con el actual modelo de Estado social que tenemos. Y la Corte establece que debe existir entonces un sistema de apoyos y salvaguardias para estas personas que garantice el derecho a una vida totalmente independiente. ¿Y qué conlleva esto en su contenido esencial? Pues conlleva principalmente que la persona con discapacidad no sea sustituida, es decir, que pueda tomar sus decisiones de manera autónoma y que si requiere un apoyo, entonces el Estado, a través de un juez de familia, le otorgue ese apoyo. Es decir, le otorgue una medida que sea racional, que sea proporcional, que sea, desde luego, razonable, para que pueda ejercer sus derechos y tenga un apoyo para la toma de decisiones. Desde decisiones más básicas, por ejemplo, si quiere comprar un automóvil, hasta decisiones más complejas, como llega un caso a la Corte, de si esa persona con discapacidad configurar una persona jurídica, por ejemplo. Y la Corte ha dicho que ese deber se extiende a los notarios, donde el notario puede racionalizar si la persona logra comprender el significado de la creación de la persona. Y a pesar de que tenga decretado un estado de interdicción, digamos, inaplicarlo o desaplicarlo, por así decirlo, normativamente, y que la persona pueda configurar esa persona jurídica. Entonces, hay muchos espacios donde se mueve este derecho fundamental a una vida independiente, que me parece sí es uno de los más, en cuanto a su contenido, de los más significativos que ha construido la Suprema Corte interpretativamente. Y finalmente, en un último caso, bueno, un derecho que se relaciona con lo que acabamos de escuchar sobre el derecho a la salud, que es el derecho fundamental a la reproducción asistida. En el amparo directo en revisión 2766 del 2015, la Suprema Corte configura el contenido de este derecho sobre la base de que tanto el hombre como la mujer tienen el derecho a decidir libremente sobre si desean o no tener hijos y sobre a través de qué técnica de reproducción asistida quieren tenerlos. Esto pertenece al derecho a la intimidad, a la vida privada y a la vida familiar de la pareja. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? El Estado no puede intervenir en esa toma de decisiones que le corresponden a la familia. Y la Corte ya lo ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Hay esferas de la intimidad y del núcleo de familia donde el Estado no puede intervenir. Por ejemplo, el orden de los apellidos. Otra sentencia donde la Corte establece que solo la familia puede definir cuál es el orden que le quiere dar de los apellidos a un hijo que tenga. Esta toma de decisión también se extiende a la reproducción asistida. Es decir, si la pareja quiere tener un método o una técnica especial para tener sus hijos, el Estado no puede regular, no puede privar de este derecho. Sí puede establecer una regulación, pero ojo, regulación no es restricción. No hay que entenderlos como sinónimos. La regulación va de la mano con un esquema normativo para el ejercicio del derecho y la restricción va de la mano con una limitación al ejercicio del derecho, que no es lo mismo. Entonces, el Estado puede regular, pero no puede establecer una restricción sobre qué método o qué técnica deben utilizar los padres para tener a estos hijos. Entonces, esa es una decisión que le corresponde a la privacidad y al derecho de familia, y la Corte, digamos que en cuanto al contenido esencial de este derecho, que es un derecho muy complejo de diseñar, pues establece que por lo menos el Estado debe de proveer de los mecanismos, ¿no? Desde una vertiente pública, es decir, el sector salud debe de contar actualmente con estas técnicas de libre acceso para que las personas puedan materializar el derecho, porque si no, pues es un derecho de papel que poco sirvió en el esquema interpretativo de la Corte. Bien, como conclusión, para no extenderme tanto en el tiempo, creo que lo voy respetando bastante bien. Como conclusión, me costó mucho trabajo el texto que compartí para el Congreso, porque es un tema del que poco hemos explorado en México. Realmente el desarrollo de este tema se ha dado mucho más en Occidente, en Alemania, por ejemplo, en España también. Y en México poco nos hemos preocupado por lo menos académicamente, tratar de diseñar qué es esto de los nuevos derechos. Colombia es uno de los estados donde más se ha desarrollado esto por, digamos, la gama interpretativa que tiene la Corte Constitucional colombiana. Pero México no es la excepción. La Suprema Corte sí se ha preocupado por diseñar estos nuevos derechos, pero académicamente no nos hemos cuestionado o criticado la legitimación de la Corte para la construcción de los derechos. Entonces me parece que
debemos de pugnar un poco más por lo menos reflexionar sobre la labor interpretativa de la Corte en la creación de estos derechos. Y como lo sostuve, me parece que en el momento en el que la Corte crea un derecho, va más allá de la interpretación. Me parece que esto es cierto, a pesar de que en algunos espacios no guste esto, porque hay profesores como Néstor Pedro Sagüez que dice que la mutación no existe, es interpretación, al igual que lo sostiene, por ejemplo, Dieter Green en un texto que tiene sobre la labor del Tribunal Constitucional alemán. Me parece que sí van más allá de la interpretación las Cortes cuando hacen este ejercicio de creación. Y podríamos hablar como propuesta de una mutación interpretativa de derechos cuando se crea el contenido de manera totalmente autónoma. Muchas gracias. Gracias, maestro Cadena. Creo que para evitar el zumbido mejor lo dejamos apagado, ¿verdad? Me parece que tenemos un reto muy importante, en este caso desde la academia, ahora que estamos en la mesa representando a varias instituciones, al menos académicas en México, para estudiar este tema, que por supuesto tiene que ver con la legitimación de las cortes o de los tribunales constitucionales, incluso internacionales también, para la creación de nuevos derechos, y también de la legitimación del contenido mismo del derecho. Y creo que hay una clave en una cuestión que comentó que tiene que ver con el razonamiento y la justificación. Al fin y al cabo, parece que la legitimación deriva precisamente de la capacidad de justificar, de argumentar, de razonar y de dar buenos razonamientos y buenas justificaciones a por qué enunciar un nuevo derecho, que me parece que va más allá del nombre del derecho. El nombre no va a decir que es lo de menos, pero tiene que ir más allá del nombre. Incluso más allá de la mera originalidad o autonomía o dirección. Y por lo tanto, esta justificación o este razonamiento me parece que nos puede ayudar a descubrir la legitimación de la creación o de la ampliación de los derechos. Y que sea un razonamiento y una justificación dialogada. Incluso si nos ponemos a ver dentro de cada tribunal, el diálogo entre los ministros, entre los magistrados, en el caso del Tribunal Electoral, entre los jueces, seguramente, es muy rico, ¿no? Y no se llegará a soluciones unívocas. Y en ese sentido creo que tenemos que estar abiertos, como lo mencionaba, al diálogo para poder descubrir, creo que es un proceso de descubrimiento, el contenido y el alcance de los nuevos derechos. Si es que es la mejor forma de llamarlo, ¿no? Nuevos derechos, o ampliación de los mismos. Tendríamos también que discutir eso a nivel académico. Pues bueno, ya prácticamente para terminar, o al menos para ceder el uso de la palabra a la tercera y última participante de esta mesa, pues le cederemos la palabra a la doctora Rocío Guadalupe Quiñones. Ella hablará también en el marco del contexto de creación o de reconocimiento de nuevos derechos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, de la constitucionalización del derecho a decidir e interrumpir el embarazo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctora Quiñones es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas con matrícula de honor cum laude por la Universidad de Cádiz, España. Profesora de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Migratorio en la Universidad Iberoamericana, Campus León, y de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Profesora investigadora en la Universidad de Cádiz, España. Autora de 19 artículos y capítulos de libro publicados en México y en el extranjero sobre la protección de los derechos humanos y cumplimiento de las sentencias de cortes internacionales, entre otros tópicos, así como el libro Implementación de las sentencias internacionales sobre derechos humanos, de la implementación al impacto. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Alemania, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y otros institutos de investigación de prestigio.
Pues le cedo el uso de la palabra a doctora Quiñones. Mucho gusto. No sé si ya está. No se ha conectado. Hola, hola, ¿me escucho? Sí está. ¿Sí? Sí se escucha, no la vemos aún. Sí, bueno, es que estoy conectada con la Universidad de Cádiz, supongo que... Magnífico, ya ahora la vemos. Perfecto. Bueno, Muy pues, buenas tardes. Muchísimas gracias. Antes de comenzar mi intervención de manera formal, quisiera agradecer especialmente a los organizadores de este evento, al doctor Juan Manuel López Ulla y al doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, y de manera general a la Universidad de Cádiz y a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y al mismo tiempo de agradecer pues esta amable invitación, también felicitarlos por la planeación de este evento tan importante. Y bueno, quisiera compartir unas diapositivas, un poco de guía visual para la intervención. Permítanme un segundo. Sí, me parece que ya se ve, ¿verdad? Bueno. Vamos a... Ok, ahí se ve. Bueno, pues como amablemente comentaban, el día de hoy voy a platicar un poquito sobre la constitucionalización del derecho a decidir interrumpir el embarazo y lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los parámetros que ha realizado al respecto. Lo cierto es que cuando se habla del aborto, de la interrupción del embarazo, este siempre es un tema algo ríspido. Siempre es algo en lo que tenemos posiciones a favor y en contra. Y cabe señalar que estas posiciones son bastante radicales en ocasiones. Lo cierto es que hay que tener muy presente, independientemente de las cuestiones morales, filosóficas, de las costumbres, de la manera en la que nos han educado o los principios y valores que nos han dado desde pequeños, hay que tener muy en cuenta que el derecho tiene de una manera eficaz que regular la conducta en la sociedad. Y lo cierto es que el aborto es una cuestión que sucede todos los días en todo el mundo, independientemente de si este está permitido o no lo está por los estados. Por lo tanto, es muy importante llevar a cabo una regulación. Lo cierto es que la situación actual del aborto en el mundo es dramática. Órganos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, señalan que uno de cada 4 embarazos en el mundo concluyen en un aborto. Incluso se señala que en el mundo hay un promedio de 73 millones de abortos anuales provocados. Por ello, también existe una brecha muy importante entre las mujeres que tienen los recursos económicos para realizarse un aborto y las mujeres que no los tienen. Podemos decir que este es un problema actualmente de salud pública. Y ello se debe principalmente a que las mujeres que tienen las posibilidades económicas de realizarse un aborto con personal de salud adecuado y en condiciones sanitarias positivas, por decirlo de alguna manera, tienen mucho más posibilidades de sobrevivir y de no tener efectos a largo plazo por que las mujeres que quieren abortar en estado de pobreza o situación de pobreza extrema por diferentes causas, porque tienen demasiados hijos, porque viven como lo de extrema, porque son menores de edad, porque tienen 12 o 13 años, porque fueron violadas, etcétera, etcétera. Viéndolo desde este punto de vista, definitivamente el aborto es un problema de salud pública en todo el mundo. Y desde hace 50 años, por primera vez en el mundo, Estados Unidos lo puso sobre la mesa. Lo cierto es que desde que en Estados Unidos se comenzó a hablar de este tema,
poco a poco en muchos países del mundo se comenzó a hablar de ello también. Y digo se comenzó a hablar porque lo cierto es que no siempre se hablaba de manera positiva o queriendo llevar a cabo una regulación del aborto. Actualmente podemos ver movimientos muy importantes, sobre todo como en Perú, en Chile, en Argentina y por supuesto en México. Lo cierto es que en muchos de los países alrededor del mundo, por lo menos en los países occidentales, se está poniendo sobre la mesa este tema, o bien ya se ha legalizado de manera parcial el aborto. Y aquí quiero ser muy clara porque a veces vemos noticias en la televisión y se señalan titulares como en México se despenalizó el aborto, y esto es mentira. Lo cierto es que se despenaliza el aborto en la primera parte del embarazo o bien de una manera parcial, no de manera total. Y esto es muy importante porque a veces solo leemos los titulares en el público en general, pero no leemos la noticia completa. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Actualmente en México, 7 de las 32 entidades federativas han permitido la interrupción voluntaria del embarazo. Ciudad de México empezó, claro, como la capital del país, en 2007. Lo normal, o lo deseable por lo menos, hubiera sido que se pusiera sobre la mesa de la discusión esto en las otras 31 entidades federativas y se creara un efecto dominó para que en el resto de las entidades se despenalizara. Lo cierto es que no fue así. Hasta 12 años después, Oaxaca, en el año 2019, despenalizó el aborto. Le siguieron Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y el 9 de marzo de este año, Sinaloa. Entonces, lo cierto es que actualmente en México, la mayoría de las entidades federativas criminalizan aún el aborto. Claro, esto de manera limitada. ¿Por qué? Bueno, en el año pasado, en el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó 4 sentencias, una en un amparo en revisión y 3 más en diferentes acciones de inconstitucionalidad. En ellas fijó los parámetros para la despenalización parcial del aborto. Lo primero que hay que decir es que en estas sentencias le limitó a los estados penalizar el aborto en ciertos parámetros específicos y los conminó a despenalizarlo en sus legislaciones y, por supuesto, declaró que es inconstitucional penalizar de manera absoluta el mismo. En la primera de las sentencias, correspondiente al amparo en revisión 438 del 2020, se señaló específicamente que en casos de violación sexual es inconstitucional señalar que las personas que son víctimas de este delito tengan únicamente 90 días, 12 semanas o la primera etapa del embarazo para llevar a cabo un aborto. La Suprema Corte señaló que el hecho de obligar a una persona gestante a llegar al término de su embarazo significa revictimizarla. Ya fue víctima en el momento en el que sufrió una violación sexual y entonces el hecho de nosotros obligarla a que concluya un embarazo producto de esta violación sería revictimizarla. E incluso es muy interesante esta sentencia que les invito a leer porque la Suprema Corte cita muchísimos artículos científicos en donde se señala todas las afectaciones a la salud psicológica de las mujeres y todo lo que involucra el hecho de concebir un embarazo a través de una violación sexual. Incluso habla del porcentaje de mujeres que se llegan a suicidar por ello. La segunda sentencia, que seguramente fue la más trascendente, por decirlo de alguna manera, es en la que en definitiva le pone un alto a la penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. En la sentencia 148 del 2017, de la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, señala que es inconstitucional penalizar de manera absoluta el aborto. Con esto le pone punto final a todas aquellas entidades federativas que todavía debatían
si es necesario penalizar el aborto desde el momento de la concepción. Y en esta lleva a cabo unos parámetros que veremos a continuación. No, dejo hasta aquí el análisis de esta sentencia por el momento. En la tercera de las sentencias, dictada en la acción de inconstitucionalidad 106 y su acumulada 107, ambas del 2018, señala que los estados no están autorizados para determinar el contenido del derecho a la vida. Esto es fundamental, porque como sabemos en México tenemos una Constitución federal, pero luego las 32 entidades federativas tienen la posibilidad de llevar a cabo constituciones. Por ello tenemos 32 constituciones estatales. Con ello, la Suprema Corte señala que en estas 32 constituciones estatales, que evidentemente se encuentran en una jerarquía menor que la federal, no se pueden establecer los límites, los alcances y el contenido de los derechos. La cuestión aquí versaba sobre una constitución estatal que señalaba que se tiene que proteger el derecho a la vida desde la concepción. Y en esta sentencia, la Suprema Corte es muy enfática en señalar que un Estado no puede definir de manera jurídica, es decir, a través de la legislación, cuándo comienza la vida. Porque este es un debate que se queda en lo filosófico. En realidad no hay estudios certeros que señalen cuándo comienza la vida o si ésta comienza en la concepción. Y por lo tanto es indebido e inconstitucional que se señale un momento específico en el que comienza la misma. Por último, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 54 del 2018, la Suprema Corte limita, por decirlo de alguna manera, el derecho de objeción de conciencia. Este derecho consiste en que si el personal médico debe atender a una persona, por ejemplo, que cometió algún delito, puede objetar la atención. Es decir, no puedo atender a esta persona porque va en contra de mi moralidad, va en contra de mis costumbres y de mis creencias. Ello era muy utilizado para negarle la atención a las mujeres y el resto de las personas gestantes que querían concluir su embarazo. Pero ello evidentemente las discriminaba, porque lo que hacían era señalar la imposibilidad de atenderlas, aun y cuando habláramos de que el aborto se quería realizar en alguna de las entidades federativas que lo aprueban, pero no se les daba otras opciones, no se les decía a dónde podían acudir con el fin de concluir su embarazo de una manera segura. Si bien es cierto que la Suprema Corte no eliminó este derecho, sí dijo que su ejercicio no podía discriminar de manera alguna a las personas que pretendían concluir con su embarazo y que se tenían que crear lineamientos específicos para la realización de este derecho. Y bueno, una cuestión importantísima que la Suprema Corte lleva a cabo en estas sentencias, o que señala en estas sentencias, es el debate, más bien pone fin al debate entre si en verdad existía una colisión de derechos entre los de la persona gestante y el embrión o feto. Esto es importantísimo porque, por un lado, la Suprema Corte señala que efectivamente el embrión o feto tiene derechos y que incluso estos van aumentando por el paso del tiempo. Pero también señala que no es debido realizar un debate entre qué está por encima, si los derechos de la gestante o los derechos del embrión o feto, porque no es posible llevar a cabo una colisión de derechos entre un ser no nacido y una persona que ya nació. Y también con ello señala que mientras el feto o embrión no pueda vivir de manera independiente al cuerpo de la persona gestante, es imposible poner los derechos de éste por encima de los de la persona gestante. Ahora bien, lo cierto es que
en una parte muy importante de estas sentencias, la Suprema Corte señala que el derecho a decidir se debe constitucionalizar. Habla del artículo 4º constitucional que señala que todas las personas tenemos derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de nuestros hijos, y en base a ello señala que esto constituye un derecho a decidir y que el derecho a decidir de las mujeres y demás personas gestantes constituye primordialmente, si estos lo quisieren, la posibilidad de acceder a un procedimiento seguro de interrupción de su embarazo. Esto forma parte del derecho a decidir y la Suprema Corte señala que tiene que estar constitucionalizado y debe de ser parte del artículo 4º constitucional. Con ello, amplía el contenido de este artículo y además señala una especie de nuevo derecho o bien un derecho que forma parte de nuestras libertades reproductivas y sexuales, que es el derecho a concluir con el embarazo. Ahora bien, los lineamientos a través de los cuales la Suprema Corte señala que las autoridades deben dirigirse cuando las personas soliciten la interrupción voluntaria de su embarazo son principalmente 3, porque por supuesto que se señalan muchos más, pero me parece que estos 3 son los más importantes. Primero, que se debe de dar a las personas gestantes el acceso a la salud pública para interrumpir su embarazo de forma segura. Segundo, que en el caso de que se ejercite el derecho de objeción de conciencia, se tiene que canalizar a estas personas con otro personal de salud que pueda llevar a cabo esa interrupción segura del embarazo. Es decir, no simplemente te podemos cerrar las puertas y decir que yo no lo voy a hacer, te tenemos que dar alternativas. El derecho a decidir, concluir el embarazo, se circunscribe, por supuesto, a la primera etapa de gestación, es decir, aquella que desde hace 50 años la Corte Suprema de Estados Unidos señalaba que es aquella en la cual el feto o el embrión no puede sobrevivir sin el cuerpo de la gestante. Ahora bien, es verdad que estas sentencias, porque son 4, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significan un enorme avance y en ellas definitivamente se ha creado un nuevo derecho o bien se ha ampliado el derecho de la libertad reproductiva y sexual de las personas gestantes. No obstante, hay muchos retos por afrontar y quiero concluir con esta reflexión. Si nosotros vemos la pantalla, lo que estamos proyectando en su pantalla, podremos checar o analizar que en varios códigos penales actuales de México existe una discriminación absoluta a las mujeres que están relacionadas, por supuesto, con la interrupción voluntaria del embarazo, pero que en realidad también tienen otras cuestiones que están muy enfocadas hacia el machismo que impera actualmente en México. Por ejemplo, existen artículos que las discriminan, objetivizan y además que son, que van en contra de sus deseos. Por ejemplo, hay algunos que señalan que si la mujer aborta dolosamente, pero no tiene mala fama y además logra ocultar su embarazo de la sociedad, se le aplicará una pena menor. Esto quiere decir, entonces, el punto no es la vida que se supone que se quiere proteger, sino lo que la sociedad tenga que decir al respecto, por lo cual se está objetivizando a la persona gestante y se está haciendo de dominio público algo que está en la esfera íntima de su persona. Además de ello, existen otros artículos, como por ejemplo el que señala que aun cuando el producto de la concepción tenga alteraciones genéticas o cognitivas severas que pongan en riesgo la vida tanto del embrión como de la gestante, se tiene que solicitar la autorización del progenitor para poder llevar a cabo el aborto.
evidentemente esto pone pone en riesgo la vida de la gestante. Y por último, existen otros artículos que son claramente paternalistas, por ejemplo, aquellos que señalan que si una mujer aborta dolosamente, se le tendrá que dar tratamiento médico con el fin de reafirmar los valores humanos por la maternidad. Por supuesto que ello implica que es evidente para ese sector social que las mujeres somos un objeto de procreación y que el hecho de concluir o de decidir concluir anticipadamente un embarazo quiere decir que tenemos problemas psicológicos severos que necesitan un tratamiento psicológico. Por ello, evidentemente, este paso dado por la Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad de estos artículos es muy, muy importante, pero también es muy importante que ahora el legislador de esas entidades federativas que todavía no han hasta el día de hoy despenalizado o por lo menos de manera parcial el aborto, lo hagan. Y que también eliminen este tipo de artículos, porque si no caeríamos en el absurdo de que una mujer que pretende abortar y que se encuentra en Michoacán, en Jalisco, en Tlaxcala, en algún lugar que su código penal todavía penalice absolutamente el aborto, pues la podrían meter a la cárcel por abortar. Y después tendría que ampararse, señalar que la Suprema Corte ya declaró la inconstitucionalidad de la penalización absoluta del aborto y entonces ya saldría de la cárcel, pero estamos violando sus derechos. Entonces, bueno, esta es la reflexión con la que los quiero dejar y les agradezco mucho su atención. No solamente en este caso de la academia, no nada más desde cortes de justicia o tribunales constitucionales, también a nivel social, intentando, y me quedo también en parte con esa reflexión, intentando abandonar de una posición o de otra para estos temas tan complicados, posturas radicales. Creo que tenemos que llegar a puntos medios que permitan llegar a soluciones pues más allá de las posiciones en un debate, y sobre todo en un debate social. Así que me quedo con esa reflexión y también con otras muy interesantes, algunas que desconocía, sobre todo de algunos tipos penales de algunos estados de la República, sobre todo de la redacción de los mismos. Y quizá es que estos temas se deban de llevar más allá, por supuesto, al avance de hecho al reconocimiento de un derecho en específico. Puede ser importante, pero más allá de eso también en pensar para qué significa o qué significa tener un derecho. Y quizá las soluciones a este tipo de problemática tan compleja, si bien los derechos ayudan, tenemos que trascender el campo de los meros derechos. O al menos hago también esa reflexión. Pero muchas gracias también, doctora Quiñones. Pasamos ya a la última parte prácticamente la última parte de la mesa del día de hoy, que es poder transmitir, sobre todo esto lo digo al público, que nos escucha, las preguntas que tenga, ¿no? Veo que ya hay algunas en el chat, entonces me conectaré también en silencio para que podamos hacer lectura a los comentarios y preguntas que están en lo que ser una pregunta detonante, sí, que ha estado presente desde el día de ayer en algunas de las mesas, ya sea de manera muy evidente, de manera por lo menos implícita, y que otra vez la veo presente en esta mesa. Intervención, claro, más en unas que en otras, pero
que incluso tanto a Juan Manuel como a mí nos va a servir para replantearnos. Realmente le vamos a poner a la obra colectiva que va a salir con las ponencias de este congreso. Muchas veces creo que se abusa de la utilización del término o de la terminología de creación de nuevos derechos por parte de los tribunales. Y no es que se creen nuevos derechos, sino que en ocasiones lo que se hace es ampliar derechos. Ayer decía, por ejemplo, me gustó mucho la intervención y la clasificación que hizo, por ejemplo, Fernando Rey, y que decía, bueno, hay veces que se transforma el ordenamiento jurídico y que da origen a la ampliación de un derecho, pero no se... Piénsese, por ejemplo, decía, no solamente Fernando, sino los otros colegas, en el matrimonio igualitario. No es que le esté creando un nuevo derecho con permitirle el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, no. Ya está el derecho ahí a contraer matrimonio. Lo único que se está haciendo es ampliando el derecho, protegiendo a lo mejor a grupos que regularmente estaban siendo marginados, grupos vulnerables. Pero por este está creando un nuevo derecho. O por ejemplo, cuando a lo mejor en una constitución de cualquier estado no tenemos un derecho como tal, pero en casos como el mexicano, que los tratados internacionales se incorporan como parte del bloque, ¿sí? Si el derecho lo encontramos en el tratado es que no se está creando un nuevo derecho, lo único que está haciendo es retomar lo que dice en el tratado, ¿no? Entonces, me gustaría ahí, no va a dedicar la pregunta a ninguna de las tres en específico, sino sí me gustaría mucho saber su opinión. ¿Cuándo estaríamos en presencia real de creación de un nuevo derecho? ¿Y cuándo estaríamos en presencia de ampliación de un derecho? ¿Sí? De interpretativa. Hay otros temas que me han motivado, me quedo con ese, pero no sin antes sí quiero hacer un par de felicitaciones, porque creo que ya no habrá oportunidad, salvo a lo mejor en la clausura. Desde luego, agradecer y felicitar a la maestra Fátima Monreal, tanto por el apoyo logístico como en el apoyo académico y en las intervenciones que ha tenido ayer y el día de hoy. Y desde luego felicitar a Juan Francisco y a las tres estupendas ponencias que hemos escuchado en esta mesa y que queremos seguir saliendo su opinión, ¿no? Entonces, adelante. Esto fue en parte también para permitir que pudieras leerla o ubicar las preguntas que hayan llegado al chat. Sí, en eso creo que va a ser más fácil para el público, si quiere ir haciendo más preguntas, ponerlas en el chat y las leemos desde aquí. Pero por lo pronto empezamos con la pregunta de Giovanni, que sin duda es muy relevante. ¿Cuándo llamamos a algo legítimamente un nuevo derecho, ¿no? O cuándo simplemente se está ampliando. Cuándo es real o auténticamente un derecho nuevo, lo que decimos que se crea, o es más bien una ampliación. Y creo que es muy relevante, y creo que va a tener que ver con el título de la obra, que es nuevos derechos o ampliación. Sin duda está muy de moda, por la moda misma de los derechos humanos, el hablar de nuevos derechos, ¿no? Y ampliando, antes de ceder el uso de la palabra cualquiera de los tres ponentes, lo que decía Giovanni, a lo mejor intentando abonar algo, ¿no? El problema que a lo mejor tenemos por ahí es la palabra nuevo. No lo sé, conjeturando. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos caer, nada más aventuro esto, en posible falacia de la novedad. Es decir, es bueno o está mejor porque es nuevo, porque ya lo creamos, porque es una interpretación más progresiva o más evolucionada, es nueva y por lo tanto es mejor. Y si bien ese puede ser el caso en algunos casos, a lo mejor no lo es en todos, o a lo mejor en algunos, aparentemente yendo en contra de la irreversibilidad, ¿no? Justamente para avanzar hay que dar un paso para atrás y después un paso para adelante. Entonces, bueno, me parece que esa palabra nuevo puede estar
pues no generando problemas, pero sí que tiene que ser analizado dentro de la misma discusión que tengamos. Perdón. Sí, y ahí también una cosa más que me motivó el escucharte, y con esto muy breve, es de nuevo para quién. Bueno, también. Porque puede ser nuevo para quién, para los jueces o el ordenamiento mexicano, pero a lo mejor puede ser un derecho que está muy arraigado en otros sistemas. Me viene a la mente derecho a la felicidad. Derecho, no Sí, sé, es de los derecho, más antiguos que hay, ¿no? Se supone. eso también, ¿no? Tener muy presente, a lo mejor, por el afán que tengo del derecho comparado, de ver hacia otras latitudes y no ver los problemas o el abordar los temas únicamente a través de los lentes del derecho mexicano, ¿no? Sí. Y de acuerdo, nuevo para quién. Y también hasta qué punto estamos posibilitados de analizar lo nuevo y decir qué tan nuevo que es realmente progresivo o no lo es. Así que, bueno, ya para no hablar tanto y mejor, si te parece, Giovanni, no sé si Fernanda, la doctora Quiñones o Jesús quieran comentar algo al respecto. Creo, si me permiten, ¿no? Bueno, me tomo el uso de la palabra. Muy complejo el tema, ¿no? Muy complicado. Yo en la exposición mencionaba poco explorado en México académicamente el tema, desde luego. Si hay un par de textos sobre este tema, es mucho. Es decir, no nos hemos preocupado tanto por analizar la creación de derechos vía interpretación. ¿Nos hemos preocupado por analizar la labor legislativa de creación de derechos? Sí, sin lugar a dudas. Pero no nos hemos preocupado mucho por la actuación judicial y los límites de esa actuación judicial. Que también es cierto que en muchas ocasiones creo que hay un uso indebido de la interpretación por parte de los jueces para la creación de derechos, tratando de ser progresistas o, teóricamente más apropiado, principialistas, cuando hacen un uso indebido de ese ejercicio interpretativo. Entonces, creo que la denominación acertada, me pone a dudar un poco sobre el título que le puse a mi artículo, podría ser, pues, los derechos no enumerados, ¿no? Porque sostenía yo, es una cuestión metaconstitucional, o sea, el reconocimiento de con lo que dice la Constitución. Entonces, va a haber oportunidad en la que, derivado del ejercicio interpretativo, pues se pueda reconocer implícitamente otro derecho que no esté enumerado en la Constitución, pero que sin embargo adquiere jerarquía constitucional. Incluso adquiere esa posición de autodeterminación del derecho desde el punto de vista constitucional. Es decir, por solo ese simple hecho de reconocerlo interpretativamente, ya lo voy a poder exigir ante un tribunal. Entonces, ese es un tema bastante novedoso. Ahora, en cuanto a cuándo hay un nuevo derecho, es un tema muy complejo. O sea, no me atrevería a dar una unívoca respuesta, pero creo que si el contenido esencial del derecho se desprende solo de la interpretación que haya hecho la Corte, y habría que analizar qué caso se da ese supuesto, podríamos hablar de un nuevo derecho. Porque la mayoría de los casos se da de un ejercicio interpretativo que la Corte desprende del contenido de la Constitución. Es decir, le está dando un nuevo significado al derecho, un nuevo contenido, lo está ampliando, ¿no? Como decía el profesor Giovanni. Entonces, podríamos hablar de nuevo derecho, creo, cuando, lo decía ayer el profesor Rey, ¿no? Los neuroderechos. Cuando ni la Constitución dice nada, ni poco se ha explorado en el sistema normativo al respecto, y de repente viene un timbrazo de la Suprema Corte, que dice, mira, creo que se tiene que reconocer este neuroderecho. ¿Por qué? Por el avance de la tecnología. Entonces, como la Constitución no dice nada, no hay un fundamento normativo del que se pueda desprender la interpretación, entonces creamos un nuevo derecho. Pero creo que ahí ya no hablamos de interpretación. Yo creo que ahí hablamos de Constitución. O sea, estamos yendo más allá de lo que dice la Constitución y estamos haciendo un ejercicio que va más allá de una interpretación mutativa, de una interpretación que podríamos llamar principialista, por así decirlo, sino que pasamos a una interpretación de contenido mutativo. Yo sé que a los alemanes no les gusta esto de la mutación constitucional, pero creo que cuando hablamos de nuevo derecho sí nos acercamos a una mutación de la Constitución. Es un auténtico cambio constitucional. Estamos reformando la Constitución, por así decirlo, desde la interpretación para incluir este derecho. Entonces, creo que en ese supuesto hablaríamos de
y no sé, tal vez la Suprema Corte lo haya hecho con el libre desarrollo de la personalidad, habrá que clarificarlo bastante bien para ver si este derecho sí es un nuevo derecho que no se desprendió de ningún mandato constitucional para poder hablar precisamente de contenido esencial a través de la interpretación. Y otra cuestión, bueno, veo que el doctor López Ulla tiene la mano levantada, pero también creo que una pregunta es, ¿y qué es lo nuevo en el nuevo derecho? El término, el contenido, la garantía, pero bueno, lo dejo a la reflexión. Doctor, y bueno, también si Fernanda o la doctora Quiñones tienen algún comentario respecto a esta pregunta tan interesante que nos hacía Giovanni. Bueno, yo quisiera decir algo muy concreto, o eso espero, espero ser concreta, y además algo muy arriesgado. Yo creo que, y lo vimos con la multicitada reforma de 2011, yo creo que los derechos ahí están. Es decir, es muy complicado y tal vez usamos mal el término, hay que admitirlo, es muy complicado señalar que las Cortes Constitucionales o Supremas crean derechos, porque en primer lugar tenemos una división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial de todo Estado que pretenda ser constitucional. Entonces, en primer lugar, quien hace las leyes, pues es el legislativo, que era un poco lo que decía al final. En realidad es un avance muy importante el que ha tenido la Suprema Corte, pero es verdad que ahora el legislativo tiene que reformar la norma para adaptarla a los parámetros de la Suprema Corte. En este sentido, tengo que señalar, aunque es muy arriesgado lo que voy a decir, que salvo tal vez excepciones que se me escapan al estudio, las Cortes Supremas y las Cortes Constitucionales no crean derechos, lo que hacen es ampliar el contenido de los mismos o bien otorgar los límites. Entonces, en el momento en el que la Corte señala, que es algo que el doctor Giovanni decía, y creo que lo dijo muy bien, en el momento en el que la Corte Suprema dice, a ver, el matrimonio no es solo para las personas hombre y mujer, también es para el matrimonio igualitario, vaya, el matrimonio es para todos. No creo un nuevo derecho. En este caso, por ejemplo, en cuanto a mi intervención, lo que hace la Suprema Corte es decir, sí, las personas tienen el derecho a decidir, ¿ok? Ese derecho a decidir, dentro del derecho a decidir de las personas gestantes, está en el cuarto constitucional, que habla del número y espaciamiento de sus hijos. Es decir, lo único que hace es ampliar el contenido. Y yo creo que todos estamos hablando de una ampliación del contenido que en sí no es nada nuevo. Decía Jesús, esto es muy importante, en realidad no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de la ampliación o de nuevos parámetros a través de los cuales tiene que ser ejercido un derecho. Y bueno, no sé, me parece que el profesor... Sí, sí, pero antes yo quisiera darle la oportunidad a la profesora Cobo porque la pregunta iba dirigida a los ponentes de la mesa. Entonces, por favor, si tiene la profesora Cobo algo que decir, creo que será mucho más interesante de lo que yo pueda comentar. No, muchas gracias, doctor. Pues la verdad es que yo he estado pensando esta pregunta justamente desde ayer y en función de mi estudio, digo, yo soy una persona que se remite tal vez a la recolección de información y no intento teorizar tanto como muchas y muchos de ustedes, pero lo que yo encuentro sí se adecua a lo que ya habían mencionado mis compañeras y compañero ponente de la mesa. Es decir, en materia de derecho a la salud, en México lo que hemos visto es una ampliación del contenido y de los límites del derecho. No hemos visto la creación ni la incorporación de nuevos contenidos normativos que podríamos identificar con la característica de derecho positivo, derecho subjetivo que conocemos, ¿no? Entonces, yo lo único que haría sería reafirmar a partir de mi experiencia práctica lo que han intervenido mis dos compañeros componentes de la mesa. Y creo que al final del día también, no sé, o sea, son amplias, es un marco de un derecho más general establecido en la Constitución, sí, sin duda, lo que hacen y la interpretación que realizan los tribunales mexicanos en mi materia,
Sin embargo, eso no escapa de un continuo ejercicio de dotación de contenido que pueda ir ampliando los límites del derecho mismo al pasar de los años, que es lo que hemos visto con el derecho a la salud, que hoy en día ya tiene o ya se reconoce a través de la jurisprudencia no solamente su visión individual, sino también la dimensión colectiva del mismo, que en términos de la evolución del derecho mexicano, esto implica, pues sí, un cambio notable, pero no veo que se afecte el contenido material del derecho ni que se cree uno nuevo, sino que simplemente se van ampliando los límites de dicho derecho. Listo, doctor. Gracias. Pues si me permiten, primero, pues me alegra mucho el debate que han generado las tres ponencias y sobre el tema principal, ¿no?, de este congreso. A mí me van a permitir que diga con toda claridad que tengo algunas cosas claras. Y una cosa que tengo clara es que los tribunales crean derechos. El derecho a la protección de datos, a mi modo de ver, por supuesto, es el ejemplo paradigmático o más recurrente, ¿no? El derecho a la protección de datos en la Constitución española no está reconocido. No está reconocido expresamente. Si ustedes se leen el artículo 18.4, ahí no se reconoce ningún derecho. Tampoco está reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos el derecho a la protección de datos. Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo ubica el derecho a la protección de datos en ese precepto y el Tribunal Constitucional español también. Y afirman con toda claridad que se trata de un nuevo derecho, de un derecho fundamental. De un derecho fundamental distinto. Yo ayer en mi intervención hablaba de los derechos autónomos. Y es que cuando yo me puse a estudiar el tema del derecho a la verdad y leía a un autor afirmar por primera vez que se trataba de un derecho autónomo, yo me pregunté, ¿y qué es un derecho autónomo? ¿Y cuál fue mi Doctor, me dicen si se puede acercar un poco el micrófono a la boca más para que se escuche mejor. ¿Ahora? Ahora mejor. Muchas gracias. Entonces, bueno, espero que se me haya entendido lo que he dicho hasta ahora. Entonces, un derecho autónomo, un derecho independiente es un derecho que se diferencia de cualquier otro, un derecho que no se confunde. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo el derecho a la protección de datos es un derecho distinto al derecho a la intimidad. Y es una creación jurisprudencial de derecho en mi modesta opinión. Ahora bien, en otros casos no, en otros casos lo que se produce es una ampliación de derechos. Y aquí permítame también que recurra al tema que yo he estudiado, ¿no? Porque hay una diferencia interesante entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo en relación con el derecho a la verdad. La Corte Interamericana predica este derecho de la víctima y de los familiares de los desaparecidos. Y sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos extiende el derecho también a los allegados, no solo a los familiares. Aquí hay una extensión de derecho. Entonces, lo normal, lo más habitual es la extensión a veces de la titularidad y ocasionalmente, al menos así lo pienso, los jueces tenían derechos. Pero el debate es interesantísimo. Bueno, es el debate, es el principal debate de este congreso. Muchas gracias. Así es, y sin duda muy interesante y viendo dos posturas aparentemente encontradas, ¿no? ¿Crean o no crean derechos los tribunales? ¿Redefinen los límites o se crean nuevos derechos? Que a lo mejor pueden derivar de otros u otros ser autónomos, y estoy de acuerdo con eso. Pero no podemos quedarnos así, creo que tenemos que seguir discutiendo el tema, sin duda. Hay un par de comentarios bueno, creo que un poco más en el chat del Zoom. Por un lado, sí, se compartirán los trabajos, tengo entendido, ¿verdad, Giovanni? Se hará una publicación de las ponencias del Congreso. Otro comentario, parece que por el tema de la ponencia y de la pregunta iría dirigido a la doctora Quiñones, pero cualquiera podría contestar, me imagino. Si se considera que no hay un parámetro para establecer cuándo empieza la vida, entonces nos encontramos ante una limitación doctrinal
para poder autorizar la interrupción del embarazo, porque en ese sentido se quebrantaría el derecho a la vida. En ese entendido, ¿cuál tendría que ser la ponderación para poder tutelar la posibilidad del aborto? Pues si quiere, doctora Quiñones, al menos, es un tema súper complejo, ¿no? Desde la ciencia y desde la doctrina también, como menciona la pregunta. Si tiene algún comentario al respecto. Sí, por supuesto. Me parece muy interesante la pregunta. Antes que nada, muchísimas gracias por participar. En realidad, cuando me refería a que no hay un consenso sobre el origen de la vida o el momento en el que ésta inicia, me refería a que no hay un solo documento que nos diga la vida empieza en tal día a partir de la concepción, punto. Lo cierto es que cuando las Cortes Supremas señalan que se puede permitir o se debe el aborto desde la hora cero del embarazo, en el momento de la concepción, hasta las 12 semanas, 90 días o 3 meses, es por algo. Y es porque la gran mayoría de los estudios científicos señalan que en realidad se podría considerar que la vida puede comenzar en el momento en el que el embrión comienza a desarrollar su aparato nervioso. Antes simplemente podríamos hablar de, el nacimiento de células. Entonces, aunque por supuesto que se me escapa muchísimo de este tema porque tendría obviamente que saber muchísimo más de medicina y no lo sé, lo cierto es que las Cortes Supremas se basan en este tipo de estudios científicos para señalar que es dable aceptar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. Es decir, los términos no son nada más porque sí, tienen que ver precisamente con esta especie de concepción que a la que le podríamos llamar vida o en el momento en el que se podría hablar de un ser humano. Y aunque no me han comentado que la conteste, pero perdónenme, lo voy a hacer. Tenía una segunda pregunta que es muy rapidísima de contestar, entonces voy a aprovechar un poquito el tiempo para señalar. Me están preguntando que si, vaya, no tengo a la vista la pregunta, pero el punto es que me están diciendo que porque hablo de mujeres y demás personas gestantes. Como sabemos, evidentemente, si nosotros nacemos biológicamente como mujeres, podemos concebir, pero también están los hombres trans. Entonces, los hombres trans, por supuesto que pueden concebir, y este es un parámetro de la Suprema Corte de Justicia en México para señalar mujeres y el resto de las personas gestantes, porque no solo las mujeres actualmente podemos concebir, sino que si nosotros somos hombres trans, incluso en nuestra acta de nacimiento ya hubo un cambio y ya a lo mejor no nos llamamos María, sino José Luis, porque estamos haciendo este cambio para adecuar mi cuerpo a lo que realmente creo que soy, eso no implica que no podamos llevar a cabo una concepción. Por eso se habla de mujeres y demás personas gestantes. Y bueno, muchísimas gracias y perdón por abusar del tiempo para contestar la otra pregunta. Gracias, no pasa nada porque de hecho justamente se le iba a hacer también porque lo estaba viendo por acá, ¿no? Porque sí es un término al que se refiere la sentencia. Y bueno, me parece que ambas preguntas pues, son relevantes y complejas también. No sé si haya alguna otra pregunta en el chat. Porque si me conecto empieza a ser como interferencia. Pues muy bien, yo creo que incluso estando prácticamente en tiempo, podemos dar con esto concluida, o bueno, prácticamente viene la lectura de las constancias, la mesa del día de hoy. No sin antes agradecer a los organizadores del Congreso, al doctor López Ulla, al doctor Giovanni Figueroa por la invitación y también por haberme dado la posibilidad de moderar esta mesa con tan distinguidos colegas, nuestro Cadena, la doctora Cobo y la doctora Quiñones. Muchas gracias, Fátima. Gracias a usted y me permito leer la constancia que la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812 otorgan al maestro Juan Francisco Díez Spels por su moderación en la tercera mesa en el tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812
ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, que se celebró en los días 26 y 27 de abril de 2022, Ciudad de México, 27 de abril de 2022, firman el doctor Juan Manuel López Ulla, coordinador general de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, el doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y el doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y coordinador del Congreso. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Fátima. Reitero mis agradecimientos. Y me corresponde ahora dar lectura a las constancias de los tres ponentes en esta tercera mesa del Congreso. Lo haré en el orden en el cual participaron el día de hoy, así que para empezar con la constancia de la doctora Fernanda Cobo, primero, pues las instituciones convocantes, la Universidad Iberoamericana, la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, otorgan la presente constancia a la doctora María Fernanda Cobo Armijo por su ponencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, los tribunales y el derecho a la protección de la salud en el Tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, que se celebró del 26 y 27 de abril del año 2022. Ciudad de México, 27 de abril del 2022, firman doctor Juan Manuel López Ulla, coordinador general de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y el doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana y coordinador del Congreso. Doy lectura también a la constancia que otorgan también la Universidad Iberoamericana, la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, instituciones convocantes, al maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, por su ponencia La creación de nuevos derechos desde la Judicatura Constitucional, panorámica de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en el Tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y Cortes Supremas, que se celebró el 26 y 27 de abril del año 2022, Ciudad de México, 27 de abril de 2022, firman doctor Juan Manuel López Ulla, coordinador general de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y coordinador del Congreso. Y también doy lectura a la constancia otorgada también por la Universidad Iberoamericana, la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, que otorga la constancia a la doctora Rocío Guadalupe Quiñones Andrade, por su ponencia La constitucionalización del derecho a decidir interrumpir el embarazo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, en el Tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, que se celebró el 26 y 27 de abril del 2022, Ciudad de México, a 27 de abril del 2022, y firman doctor Juan Manuel López Ulla, coordinador general de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y coordinador del Congreso. Pues muchas gracias a todos. Se dará un descanso de unos 10 minutos para volver dentro de ese tiempo a la cuarta mesa del Congreso, en la cual seguramente de manera también muy interesante seguiremos discutiendo y reflexionando en torno al tema que nos convoca. Pues muchas gracias a todos, gracias Fátima y gracias también a los ponentes.